Antiinflamatorios no esteroídicos o AINES. Podemos ver en este gráfico las estructuras químicas de los distintos AINES o de los principales AINES y conocer, por ejemplo, vale la pena destacar el diclofenaco, por ejemplo, que es el AINE más utilizado en Norteamérica, que es un derivado del ácido fenilacético, y también vale la pena destacar pues el oxicam, que tenemos el piroxicam, obviamente también tenemos el meloxicam, que son los famosos oxicanes, y otro fármaco que vale la pena mirar es el ibuprofeno, que es uno de los fármacos más consumidos también a nivel mundial, y él, a pesar de que es un AINE, es un derivado del ácido propiónico. Entonces podemos tener muy bien que a pesar de que todos son AINES, derivan o tienen figuras farmacológicas, como podemos ver aquí, o estructuras químicas realmente completamente diferentes. Entonces, lo que los hace AINE no sería su estructura o la relación que tiene, sino su mecanismo de acción. La farmacocinética, como podemos ver acá, es mixta. Lo que sí podemos decir a grandes rasgos es que la mayoría de los fármacos son altamente metabolizados y sobre todo a nivel hepático, que hay quizá por la principal razón de que muchos fármacos tienen reacciones adversas y producen hepatotoxicidad. Incluso algunos han sido retirados de alguna cierta, o se ha recomendado por cierta agencia regulatoria su retiro, en otros ha sido marcado y en otros se siguen con mucho cuidado, como por ejemplo puede ser el caso de la nimesulida. En estas gráficas que veremos a continuación, pues pueden detallar específicamente los parámetros principales de la farmacocinética de cada uno de los AINES. Realmente no hay alguna variable específica que valga la pena destacar, que podría revisarse, pues obviamente unos tienen una vida media más larga, una vida media más corta, unos mayor unión a proteína, pero podemos decir que por lo general son fármacos que obviamente son ácidos, son ácidos débiles, que se absorben muy bien en un medio ácido, tienen por lo general la mayoría muy buena absorción a nivel digestivo al ser ácidos débiles, algunos también vienen en forma farmacéutica que se pueden administrar tópicamente. Como le había dicho, tiene una unión a proteínas, pues muchos de ellos al ser fármacos ácidos pues se unen muchísimo a proteínas, muchísimo a la albúmina, son metabolizados en su mayoría por parte renal, algunos fase 1, algunos necesitan también fase 2 y pues se excretan a través de las heces una vez que son conjugados o a través de la parte pues, renal también se excretan unas partes y luego ahí sí veremos un poquito la importancia clínica a nivel de esto. Revisar aquí las diversas formas, aquí incluyendo lo que es el Celecoxib, que es un fármaco que hablaremos un poco de él. Aquí sí vale la pena destacar una parte y es que los COX-2, que son muy relacionados con la seguridad cardiovascular, ¿sí? Se han sido muy en el punto de vista, igual en esta presentación veremos un poco qué opinar sobre eso, basado en la evidencia. Un detalle que aquí sí es importante destacar dentro de todos los AINES es que el Celecoxib, por ejemplo, es un fármaco muy bueno y que es muy utilizado, que dentro de sus características tiene la capacidad de unirse selectivamente a la ciclooxigenasa tipo 2, la famosa COX-2, es sustrato para el CYP12/9 e inhibidor del CYP2D6. Esto tiene importancia clínica, en especial desde el punto de vista cardiovascular, porque hay ciertos fármacos, como por ejemplo la warfarina, que se metabolizan o una fracción se metaboliza por el CYP12/9. No es un antagonista ni tampoco es un estimulante, ¿sí? O inductor, sería el nombre porque es enzimático, del CYP12/9. Lo que es sustrato. Entonces, en algún momento, pues podría competir por la enzima en cuanto al metabolismo. Y CYP2D6, muchos fármacos, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular y algunos psicotrópicos o algunos fármacos, pues podrían metabolizarse por acá y él sí es un inhibidor de esto. Sería la característica a destacar. Vale la pena mostrar estos tres clasificaciones que pueden explicar muchísimas cosas. Esta es una clasificación más o menos para conocer, de acuerdo a su estructura química que habíamos visto, pues vamos viendo cómo ellos se van pareciendo, se van alejando. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico se parece mucho a lo que es el salicilato de sodio, el
perdón, el difunisal, eh, y se parece muy poco al paracetamol. Entonces, por esta condición es muy probable que cuando hablemos de alergia a los AINES, por ejemplo, aquellos que tienen un grupo muy cercano, pues probablemente tengan reacciones más cruzadas. Entonces podemos definir un grupo que podríamos decir los salicilatos que van desde el famoso ASA o aspirina al diflunisal, por ejemplo, ¿sí? Podrían decir que ellos están en un mismo grupo, mientras tenemos al otro que son los derivados del ácido acético, ¿sí? Donde tenemos pues fármacos muy utilizados, como por ejemplo el diclofenac, el sulindac, la indometacina y el ketorolaco, ¿sí? Luego podemos hablar de los derivados del ácido propiónico, pues donde obviamente el prototipo y el más conocido es ibuprofeno, pero podemos recordar que ibuprofeno es muy parecido estructuralmente a naproxeno, y luego empezamos a alejarnos un poco más y entramos a las famosas sulfonamidas, que veremos que tienen una característica diferente. Luego entramos a los derivados del ácido enólico, o el famoso oxicam, donde tenemos piroxicam y meloxicam. Y luego paracetamol, que vale la pena destacar, y lo miraremos en una clase, en un video diferente, donde veremos que el paracetamol no es un AINES, ¿ok? Es muy discutido. Sin embargo, hay como corrientes que debaten que sí es un AINE, otros que no. Eh, Hay evidencias muy fuertes con las que se indica por qué acetaminofén o paracetamol, que al final es lo mismo, no es un AINE. Yo pertenezco a esa corriente, me identifico con ella, y para mí, y creo que ante la evidencia actual, no sería correcto decir ni que dipirona, ni que paracetamol o acetaminofén son AINE, ¿ok? Simplemente se colocan aquí a manera de referencia, pero para fines prácticos, o por lo menos en este curso, y lo que se pretende enseñar a través de esto es que el acetaminofén, al menos al día de hoy con la evidencia que tenemos, no lo consideramos un AINE. Otro punto interesante es la selectividad que tengan por las COX, ¿sí? Los fármacos que están del lado izquierdo de nosotros o el lado derecho de la pantalla son aquellos que tienen mayor selectividad COX-1 y por el contrario, hacia el otro extremo tenían los que tienen mayor selectividad por las COX-2. Obviamente los famosos COX-SID, pues ellos tienen mayor afinidad por los COX-2, mientras que lo que es el ketorolaco, el ketoprofeno, se suelen tener más COX-1, y vemos que entre los fármacos más utilizados, como por ejemplo el ibuprofeno, tienen muy poca selectividad, es decir, les da prácticamente igual tanto la COX-1 como la COX-2. Mientras que diclofenaco, que es uno de los fármacos más utilizados, tiene un poquito más de selectividad por la COX-2. Y el otro punto interesante que vale la pena destacar es la vida media. Fármacos con vida media muy larga, como el piroxicam, meloxicam, por ejemplo, son fármacos que dentro de su estructura algunas veces son vida media muy larga porque poseen importante circulación enterohepática. Entonces recordamos un poco de farmacocinética. La circulación enterohepática es la capacidad es una vía donde el fármaco es absorbido a nivel gastrointestinal. Obviamente pasa por todo lo que es la circulación venosa portal, es metabolizado y nuevamente excretado y se absorbe gran partida del fármaco, y ahí se mantiene de esa manera. Y podemos ver que los fármacos con vida media más corta, pues obviamente tenemos el diclofenac y el ketoprofeno. Recordemos que la vida media no se relaciona directamente, en este caso, con lo que tiene que ser la posología. Obviamente, fármacos con vida media prolongada pues tendrán por lo general una posología más espaciada. Sin embargo, el hecho de que el diclofenaco tenga una vida media muy cercana a una hora no quiere decir que lo vamos a estar formulando cada hora. Recuerden que también está relacionado con su mecanismo de acción, ¿ok? La capacidad que ellos tengan de inhibir la enzima. Perfecto. Entonces, en este orden de ideas podemos pasar un poco a lo que es la selectividad y si vale la pena que lo miremos detenidamente. Aquí hay un grupo de fármacos donde obviamente entendemos en los extremos tiene que estar aspirina. Si conocemos muy bien, aspirina es un AINES que tiene mayor selectividad para la COX-1 y es lo que se debe manejar antes de revisar los datos acá. Y que hay un grupo de fármacos que son los famosos COX-SID que pues irían al otro extremo. Tendrían mayor selectividad por lo que son la COX-2. Y pues aquí está el índice de selectividad. Lo que nos muestra es una relación, es decir, una división
entre la unión a la COX-1 y a la unión a la COX-2. Vale la pena destacar que valores más altos, ¿sí? Valores más altos significa menor afinidad, ¿ok? Se necesita mayor, o sea, se necesita, por decirlo, mayor dosis para lograr la afinidad, en ese caso, desde un punto de vista práctico. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio para entender. Por lo menos aspirina tiene una unión de 1,7, ¿sí? A la COX-1, pues podemos decir que es relativamente baja, mientras que para la COX-2 es mayor a 100. Es decir, se requeriría, diciéndole desde el punto de vista práctico, muchas más dosis para poder lograr bloquear la COX-2 por la poca afinidad que hay del fármaco por la enzima en comparación con la COX-1. Y al hacer la división, 1,7 entre 100 o más nos da un índice de 0,017. Por lo tanto, al hacer esta división, y recordemos lo que es una división 1 entre 2, la selección de COX-1 entre 2, nos habla de que hay una fuerte afinidad por la COX-1. Para mejorar el ejemplo, vayamos al otro extremo. Tendremos que los COXID, por ejemplo, etoricoxid o celecoxib, debería ser todo lo contrario. Es decir, los valores bajos deben estar del lado de la COX-2, mientras que los lados de la COX-1 debe haber unos valores más altos. Y este índice debería tener una tendencia, pues, obviamente, perdón, mucho mayor de uno, pues porque si el denominador va a ser más bajo y el numerador va a ser más alto, la relación será esa. Miremos a ver, Celecoxib tiene 6,7, es decir, miren, es importante, versus 0,87. Conclusión, específicamente si tiene mayor afinidad por la COX-2 en comparación con la COX-1. Rofecoxib tiene mayor afinidad por la COX-2, Toricoxib tiene un poco menos. Podemos decir que de todos estos fármacos, Rofecoxib es el que mayor afinidad tiene por la COX-2. ¿Y cuál de esos COX selectivos tiene mayor afinidad por la COX-1? Pues podemos ver aquí que es el Celecoxib. Igual miramos en todos los COXID específicamente, pues sí, lo que habíamos visto. Tiene un ratio, ¿sí? O un resultado de la división de la relación mucho mayor a uno, lo que nos establece todo lo contrario a la aspirina. Y por ende es muy cierto que la aspirina está en un extremo, seleccionando más COX-1, y los COX-SID estarían en el otro extremo. Ahora, habíamos visto en un gráfico anterior, por ejemplo, ibuprofeno, que es prácticamente 50 y 50%. Miremos acá, específicamente 7,6, 7,2, una relación de 1,05. Y sí, digamos que es poco selectivo. Miremos otro fármaco como el diclofenac. Es un fármaco que tiene una afinidad importante, porque sí, se le quieren, pues digamos, pocas dosis, por así decirlo. Se dice de manera práctica, ¿ok? O sea, se necesita poco, el valor es pequeño. Sin embargo, vemos que es un poco más por COX-2 en comparación con COX-1 y le da casi una relación casi del doble. Es decir, prefiere prácticamente el doble de afinidad o tiene el doble de afinidad de la COX-2 en comparación con la COX-1. Bien, vale destacar el mecanismo de acción, no nos detendremos acá porque pues el mecanismo de acción se puede conseguir en cualquier parte, no tiene nada secreto. El mecanismo de acción de los AINES pues basta con googlear o agarrar cualquier bibliografía y se puede revisar, entonces no nos detendremos acá, simplemente diremos que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, que puede ser la COX-1 y la COX-2, valdría la pena si algunos detalles que se recomiendan es revisar que alguna es constitutiva, ¿sí? Y otra es inducible. Valdría la pena revisar es cuando se inhibe la inducible, si es el resultado terapéutico, ¿sí? O si cuando se inhibe lo que tenemos es mayor reacciones adversas. Por el contrario, ¿qué pasa con la constitutiva y dónde se expresa en mayor cantidad la constitutiva? Si yo inhibo la constitutiva, ¿será el efecto terapéutico o tendré mayores efectos adversos? ¿O en qué condiciones esto podría cambiar? Porque, por ejemplo, digamos que en algunos momentos bloquear la COX-1 se me podría presentar al bloquear la COX-1 en efectos adversos. Sin embargo, ese bloqueo de COX-1 para una situación específica se me podría terminar presentando en efectos benéficos, ¿sí? Desde el punto de vista terapéutico. Y eso pues es muy sencillo, se revisa un poco el mecanismo de acción y también determinar un poco
es que el ácido acetil salicílico tiene un mecanismo un poco diferente al resto de los AINES y viene dado por una situación de lo que es la inhibición, que una es del tipo competitiva, irreversible, y el otro es del tipo no competitiva y por ende irreversible. Entonces la recomendación es, de manera muy práctica, como la información está en la bibliografía, googlearla o simplemente de una fuente importante o revisar en cualquier bibliografía y hacer este ejercicio, desarrollar un poco los conocimientos o la parte de investigación para conocer bien el mecanismo de acción que no tiene tanto misterio. En cuanto a lo que es, digamos, unos valores específicos de farmacocinética, vayamos un poco desde el punto de vista de lo que es la importancia clínica. Me detendría en algo, en lo que es la excreción urinaria en el fármaco sin cambios. ¿Para qué? Pues muy fácil, tenemos un paciente con una afección de la vía urinaria, por ejemplo, baja, a nivel una cistitis. Recordemos, el tratamiento de elección siempre va a ser, si es una cistitis, eh, si es una cistitis infecciosa, el tratamiento de elección siempre va a ser antimicrobiano. Sin embargo, si queremos conseguir algo de analgesia, o por ejemplo un paciente en un posoperatorio vesical, la mejor elección sería elegir un fármaco que se excrete sin cambios en orina para tener el efecto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que Celecoxib podría ser una muy buena opción, tiene una excreción del 27% de las mayores. Fenoprofeno, pues no es un fármaco tan utilizado. La indometacina es un fármaco con mucha o muy buena excreción sin cambio en orina, sin embargo, toca revisarlo bien porque es un fármaco podemos decir que es un AINE, pero tiene un mecanismo o una situación un poco diferente. Es más un inhibidor, más que un inhibidor de la ciclooxigenasa, tiene un mecanismo de acción más marcado en otra situación. Es menos analgésico, pero mucho más antiinflamatorio. Entonces, valdría la pena revisar siempre lo que tiene que ver la indometacina por su potencia antiinflamatoria. Sin embargo, potencia analgésica a veces no es tan marcado y sí se ha asociado con muchos efectos adversos, sobre todo a nivel de úlcera, pero pues ya veremos más adelante lo que es la seguridad del fármaco. Aquí tenemos los principales efectos eh, negativos de los AINES, que lo podemos ver en cualquier bibliografía. Obviamente destacar la mayoría son los del tubo digestivo, pues aquí se puede revisar cada una de ellas desde el punto de vista cardiovascular. Podemos hablar de algo, es el infarto agudo del miocardio, sí, y también de arritmias, sobre todo fibrilación auricular, ¿ok? Vale la pena tomar esto en cuenta. Y pues aquí tenemos los principales o las reacciones adversas más comentadas. Sin embargo, en algunas en especial las revisaremos un poco más a fondo e incluso nos detendremos no solamente en conocerlas, saber que existen, sino incluso en algunas que son dosis dependientes, conocer hasta qué dosis podemos tener seguridad. Bien, vayamos un poco a lo que es el tratamiento y son una de las cosas que vale la pena indicar. Pues señores, todos los AINES son muy parecidos, pero es fundamental entender que no son todos los AINES iguales, ¿ok? Son parecidos, tienen mecanismos de acción el mismo o algunas veces similar, como ya vimos, por lo menos aspirina tiene uno muy diferente al resto del grupo. Indometacina también tiene algo más o algún mecanismo adicional y los diferencia un poco. Pero habíamos visto también que en la estructura química no se parecen, en sus propiedades farmacocinéticas no son exactamente iguales. En la práctica clínica, aunque todos son buenos antiinflamatorios, buenos analgésicos, podríamos encontrar a veces un poco en algunas circunstancias una pequeña diferencia. Y valdría la pena en esta clase sí revisarlo porque pues digamos no es algo tan sencillo que se encuentre en la bibliografía. Entonces revisemos lo que hay actualmente en cuanto a la evidencia científica de metaanálisis, ¿ok? Entonces aquí podemos ver un poco diclofenac, que es el más utilizado, el AINE es más utilizado a nivel mundial. Tenemos en lo que es un metaanálisis en comparación con placebo para el tratamiento crónico de la osteoartritis y vemos que funciona muy bien tanto para la parte aguda, menos de 6 semanas, como de 6 a 12 semanas. Entonces es un tratamiento eficaz para el tratamiento de la osteoartritis. También pues ketoprofeno es un fármaco que también es utilizado y también vemos que tiene una eficacia estadísticamente significativa en comparación con placebo, no tan marcada como habíamos visto acá con diclofenac, pero pues hay eficacia y eso es válido.
Un detalle importante es, vale, cuando tenemos una osteoartritis crónica, sobre todo la osteoartrosis de rodilla o la gonartrosis, también conocida, la pregunta es si vale la pena usar un fármaco tópico. Pues teóricamente sería algo muy bueno, pero tendrá eficacia y aquí podemos ver específicamente la comparación de AINES tópicos, ¿sí? En comparación con AINES orales. Entonces, digamos, pues son eficaces, no son eficaces, eh, y cuál es el resultado. ¿Vale la pena usarlo? Y cuando vemos la diferencia no es estadísticamente significativa, lo que traduciéndolo, no quiere decir que es exactamente así, pero la idea de llevarnos es que da lo mismo darlo oral que tópico. Entonces, en esa situación, si es algo localizado, para tratar de disminuir los efectos adversos, pues valdría más la pena usarlo a nivel tópico y sabiendo que sí va a funcionar, que muchas veces nos queda la duda. Ahora, y vale la pena, dolor lumbar crónico. En el dolor lumbar crónico hay dos cosas que nos preocupan del dolor lumbar. La primera es el dolor, obviamente, y el dolor crea incapacidad. De hecho, es una de las patologías de mayor consulta en urgencia, de las mayores tipos o digamos de las mayores patologías que crean incapacidad, ausentismo laboral y por lo tanto afecta desde el punto de vista económico, sin duda alguna. En ese orden de ideas, vale la pena destacar que existen dos cosas. El dolor que se debe tratar, pero también la discapacidad, porque a veces el paciente pierde el dolor, sin embargo pierde, digamos, que la flexibilidad y sigue, digamos, con esa incapacidad o esa pérdida de la flexibilidad que tenía anteriormente. Entonces los AINES, como podemos ver aquí, todos los AINES que fueron comparados, pues fueron buenos para el dolor lumbar crónico. Podemos ver luego diversos tipos de fármacos, podemos ver en algunas veces el diclofenac, perdón, los selectivos, los no selectivos en este grupo demostraron que tanto los no selectivos como los selectivos son eficaces para tratar el dolor lumbar crónico. Conclusión, los AINES son buenos para el dolor lumbar crónico y también, pues acá podemos ver lo que es la discapacidad. También mejora discapacidad. Y esto vale la pena revisar porque se utiliza muchas veces, se formula lo que es paracetamol, o pues lo veremos en la otra clase, el uso de si realmente es eficaz usar acetaminofén para estas patologías. ¿Será que sí cura, será tratamiento para el dolor o será que solamente trata el dolor y no la incapacidad? Por ahora quedémonos con la situación de que los AINES son un buen tratamiento para el dolor lumbar crónico desde el punto de vista de eficacia, no solamente para el dolor, sino para la discapacidad también. Un detalle importante y que siempre recomiendo hacer en gestión del riesgo del medicamento. Es fundamental para los medicamentos, ideal para todos los medicamentos. Sin embargo, desde el punto de vista de medicina general, eh, por lo menos debemos hacer gestión del riesgo en los medicamentos más utilizados. Entonces, es muy bien sabido que los AINES producen sangrado gastrointestinal, por supuesto, es su principal reacción adversa. También sabemos que los AINES producen falla renal, ¿sí? Y efectos cardiovasculares nocivos. Sin embargo, cuando vayamos a formular un AINES, revisemos ciertas características que iremos viendo a través de la presentación, pero uno de los que muchos se olvidan y que vale la pena tener en cuenta son las características o lo que es el sangrado gastrointestinal, pero por interacción farmacológica. Hay un fármaco que no debemos olvidar que tiene que ver, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Son fármacos utilizados y cada vez más, ¿sí? Son fármacos como antidepresivos. ¿Y por qué tanto? Porque estos fármacos últimamente han ganado un lugar importante en lo que es el tratamiento del dolor crónico. Y en paciente con dolor no es de extrañarse que si le agregan un inhibidor de la recaptación de serotonina, también le agregue un AINES. Y aquí es donde vamos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, por afectar específicamente, recuerden la serotonina, recordemos que las plaquetas, que son fármacos que están obviamente en la coagulación, son bloqueados por los inhibidores de la recaptación de serotonina o ellos disminuyen su efecto y por ende predispone el sangrado gastrointestinal. Entonces, el sangrado ya por sí de los inhibidores de la recaptación de serotonina es estadísticamente significativo. Todas aquellas personas que consumen, eh, que consumen inhibidores de la recaptación de serotonina tienen un 66% más de riesgo que las que no lo consumen, de sangrado gastrointestinal. Aquellos que consumen AINE solo
tienen un riesgo 2,8 veces el de una persona que no consume AINES de tener sangrado gastrointestinal, es decir, 180% más el riesgo, ¿ok? Sin embargo, cuando se combinan, y es aquí el secreto, por favor, pido vigilar mucho esto, es decir, listo, vamos a formular un AINE, ¿usted toma algún medicamento? Sí, ¿qué toma? ¿Toma sertralina o toma algún inhibidor de la recaptación de serotonina? ¿Toma glucocorticoides? ¿Usted tiene una úlcera reciente? ¿Usted tiene doble antiagregación? ¿Usted es alcohólico, fuma? ¿Sí? Vale la pena revisar todos esos factores que puedan predisponer el sangrado gastrointestinal. ¿Por qué? Porque si miramos algo y sería pues que estos efectos son sinérgicos. Cuando se combina inhibición de la recaptación de serotonina más AINES, los pacientes tienen 4,25 veces el riesgo de tener sangrado gastrointestinal, es decir, 325% más de riesgo de sangrado gastrointestinal. Esta combinación es muy peligrosa. Este es un artículo relativamente reciente, es del 2014, cada vez hay más estudios que muestran eso y sin embargo hay un poco de desconocimiento y por eso quisiera que tomáramos mucho esto en consideración. Esta combinación es de revisar. Se revisa mucho si vamos a dar un AINES y vamos a dar un glucocorticoide, está perfecto. Pero si vamos a dar un AINES y el paciente está tomando inhibidores de la recaptación de serotonina, vigilar. Riesgo de infarto agudo del miocardio. Clave, importante, fundamental. Aquí sí vamos a detenernos. La primera pregunta es, ¿los AINES producen infarto agudo del miocardio? La respuesta es sí, rotunda. Empecemos a despejar dudas. Sí producen infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción? ¿Cuándo el paciente está en riesgo? ¿Es una reacción adversa de tipo A? ¿Es una reacción adversa de tipo C? ¿Es una reacción adversa de tipo C? ¿Es una reacción adversa de tipo D? Recordemos que las reacciones adversas de tipo D, basta con que tú hayas consumido el medicamento en algún momento y años después, aunque ya no lo estés consumiendo, que puede ser uso pasado, se considera eso, tengas el infarto agudo del miocardio. Es decir, bastó con que lo probara una vez. O por el contrario, es que los AINES protegen cardiovascularmente y al suspenderlo se presenta. Entonces, revisemos un poco de esto y como todo en el estudio de causalidad, no solamente tienen que cumplirse las características de que obviamente tiene que estar expuesto previamente para luego desencadenar el efecto, pero también tiene que haber un dosis gradiente de respuesta que vamos a revisar acá. Entonces tenemos en este lado los no usuarios, ¿ok? Tenemos uso actual, que es el current, ¿ok? De este lado, uso reciente, y hemos tenido reciente como que ha usado AINES en los últimos 30 días y uso pasado entre un año y 30 días, ¿ok? Así tenemos la gráfica. Y con esto podemos determinar también otra escala, que son las dosis. Dosis alta, ¿sí? Bajas dosis o cualquier dosis, ¿ok? En ese grupo lo tenemos. ¿Y qué consideramos altas dosis o bajas dosis? Por ejemplo, vamos con el fármaco más utilizado, diclofenac. Toda dosis menor de 100 miligramos, ¿sí? Toda dosis menor de 100 miligramos es considerado como bajas dosis. Altas dosis son dosis mayor, pues obviamente, de 100 miligramos. Busquemos otro fármaco muy utilizado, ibuprofeno, se considera menos de 1.200 bajas dosis, más de 1.200 altas dosis. El Ecopsid, que es un fármaco que vale la pena destacar, ¿por qué? Porque recuerden que los Copsid tuvieron un warning inmenso, incluso muchos retirados del mercado, y se dice en la actualidad que los copsidios, ¿sí? Los Copsid son fármacos que deben estar totalmente contraindicados en pacientes con afecciones cardiovasculares o con riesgo cardiovascular, porque se ha asociado con muerte cardiovascular. Eso fue un fármaco en específico. Posteriormente, los COXIS también se asociaron, por ejemplo, el lumiracoxib con hepatotoxicidad. Entonces, han sido bastante satanizados. Sin embargo, estos medicamentos están en el mercado. Yo considero que no son todos exactamente igual. Vale la pena hablar también de que están en el mercado y han mostrado seguridad. Entonces acá vemos un poco los mitos de este punto de vista. Bien, entonces profundicemos un poco en el tema, ¿ok? Perfecto. Entonces tenemos acá. Vamos directamente a lo que es, perdón, el efecto y la probabilidad de tener infarto agudo del miocardio. Muy bien. Entonces, miremos las gráficas, ¿ok?
Aquellos pacientes, miremos aquí arriba, ¿sí? Que tienen alto uso actual y altas dosis del medicamento por más de 30 días, son los que mayor riesgo tienen de tener infarto agudo del miocardio. O clasifiquemos cuáles son los riesgos. Recordemos, de este lado tenemos la temporalidad y acá tenemos lo que es la probabilidad de tener infarto agudo del miocardio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de infarto agudo del miocardio por AINES? Aquellos que tienen uso actual del medicamento a altas dosis, ya enseñamos cuál era altas dosis, y por más de 30 días. Es decir, si lo uso mucho, por un tiempo prolongado y lo está consumiendo, es el que más riesgo tiene, pues obviamente. Luego en esa escala tenemos el que lo está consumiendo actualmente, que lo está haciendo a altas dosis y que también lo está consumiendo por más de 8 días. ¿Ok? También tiene un alto riesgo. Luego vamos para un bajo riesgo, tiene un riesgo mayor que el poblacional, es decir, mayor que el placebo. Sin embargo, ese riesgo no es tan marcado. Y aquí empezamos a ver la diferencia. ¿Quiénes están en ese riesgo mayor al promedio, pero que no se considera tan alto riesgo? Son aquellos que lo están usando en la actualidad, ¿sí? Están usando en la actualidad, perdón, a dosis bajas por más de 30 días. Entonces ya empezamos a ver que hay una frontera interesante que es altas dosis, mayor probabilidad de infarto agudo del miocardio. Bajas dosis, ya me saca de un lugar. Sin embargo, esto no queda así, porque este grupo no está solo, también está acompañado por uso actual a bajas dosis entre 8 y 30 días. ¿Ok? Entonces, nos está mostrando que el principal factor de riesgo para tener infarto agudo del miocardio está relacionado con la dosis. Mientras más dosis use, mayor infarto agudo del miocardio, probabilidad de tener infarto agudo del miocardio. Y si me voy más allá de 30 días, pues termino aumentando ese riesgo. Sin embargo, si yo uso más de 8 días, también le agrego un poco más de riesgo. Ahora, ¿quiénes tienen un riesgo igual al de la población? ¿Sí? ¿Cuáles no estarían en riesgo? Podemos decir, alto riesgo son siempre un paciente que está consumiendo lo actual y si es a altas dosis y por más de 30 días, un alto riesgo. Uso actual, eh, altas dosis, más de 8 días, así sea menos de 30, también alto riesgo. Ah, listo, pero ¿qué pasa si yo bajo la dosis? Pues si usted baja la dosis, se acaba de salir del grupo de alto riesgo, pero sigue estando en un grupo de un riesgo mayor al de la población, pero al usted bajar la dosis, es importante que si se va más de 30 días, tiene también riesgo. Si se baja de los 30 días, pero más de 8, sigue estando en un grupo de riesgo, menor que el anterior, pero está en un grupo. Perfecto, entonces, ¿qué pasa con las otras situaciones? Pues obviamente el que no usa, pues no lo tenemos en consideración, es el control, pero entonces vamos a ver, ¿qué pasa con los que usan actualmente cualquier dosis menos de unos 7 días? El riesgo es igual a la población. Conclusión, empezamos a tomar cuenta. La pregunta es, ¿no puedo usar AINES a altas dosis? Sí, sí lo puedes usar. Lo puedes usar, pero siempre menos de 7 días. Ah, no, que lo necesito más de 7 días, justifícalo. Y si te vas más de 7 días, trata de que si eres alta dosis, por lo menos te vayas menos de 30 días, para que si caes en la escala de riesgo alto, por lo menos no estés en la más alta, ¿ok? Y siempre hacer gestión del riesgo. No es lo mismo una persona joven que es deportista, que tiene una alimentación sana, a una persona sedentario, con hipercolesterolemia, con antecedente pasado de infarto, hipertenso, diabético, ¿ok? Esas son las cosas que hay que manejar. Perfecto. Otra pregunta respecto a los AINES. ¿Qué pasa si hay un uso reciente en cualquier momento, un uso pasado? Pues el riesgo es igual al poblacional, ¿ok? Entonces, de aquí lo que nos tiene que quedar importante es que sí están asociados con infarto agudo del miocardio, el determinante más alto son las altas dosis y mientras más tiempo esté, también es otra variable. Entonces, en conclusión, siempre la recomendación es usar la menor dosis posible el menor tiempo posible. Y si requiere usar una dosis muy alta, pues con seguridad puede ir hasta el séptimo día en cuanto a infarto agudo del miocardio. En cuanto a seguridad gastrointestinal y otras cosas, veremos posteriormente. Pero este es el apartado de infarto agudo del miocardio. Perfecto, entonces pregunto, los AINES y el punto de vista cardiovascular, no solo en infarto agudo del miocardio, en todo lo demás, miremos. En relación al infarto agudo del miocardio, pues señores, tenemos que no están relacionados con infarto agudo del miocardio, ¿sí?
Es decir, a grandes rasgos, un estudio poblacional, sí decimos que no produce infarto agudo del miocardio, viéndolo así, pero ya hemos estudiado, ¿sí? Ya hemos estudiado muy bien lo que tiene que ver que cada uno de ellos a altas dosis, recuerden que esto es una forma heterogénea, buscaron todos los AINES indiferentemente dosis, porque no era un estudio exactamente dirigido a esto, y lo que sí vale la pena destacar de este punto es que rofecoxib sí está relacionado con infarto agudo del miocardio. A diferencia del resto, el resto nos muestra que pues parece que no está relacionado. Seguramente algunos hay una mezcla entre altas dosis, bajas dosis, más de 30 días, menos de 100 días, cada uno fue acomodando, o son fármacos que la mayoría de ellos se usaron de manera correcta, ¿sí? Si a mí me dicen que usaron el medicamento a bajas dosis en menos de 7 días, pues la mayoría de ellos van a terminar cayendo acá en la línea donde dicen que no están en relación con infarto agudo del miocardio, pero rofecoxib sí, ya esta es una alerta. Entonces, para mí me quedaría que tras este estudio, rofecoxib es un fármaco que está relacionado a infarto agudo del miocardio. En cuanto a stroke, miren que la mayoría no están relacionados, ¿sí? Todos tocan la línea media, que es el valor duro. Otra vez Rofecoxib, entrando en una diferencia estadísticamente significativa. Si vemos aquí los valores, son mayor que el uno, por lo tanto, aunque están muy pegados, sí hay una separación. Los valores nos dicen que hay una separación. Pero empezamos a ver algo interesante. Celecoxib nos muestra que es un fármaco que ha sido muy satanizado por ser un COPSIB. Sin embargo, este fármaco pareciera mostrar más bien protección frente al stroke. Muerte cardiovascular, pues todos nos muestran que realmente decir que un paciente murió cardiovascularmente por el uso de AINE, pues no parece estar asociado en realidad. Dirán, bueno, pero produce infarto agudo del miocardio, sí, pero luego hablaremos si es un infarto agudo fatal o no fatal, ¿sí? Es que establecer mortalidad, que es una variable dura, también es algo muy complejo. Y cuando hablamos del componente cardiovascular en general, pues tenemos que la mayoría de los fármacos no están unidos. Realmente, quien obviamente terminó dando con la suma de los tres fue rofecoxib. Conclusión, podemos decir que si los AINES se usan a bajas dosis en el tiempo correcto, no estarían relacionados a menos que sean rofecoxib. Mi recomendación sería no usar rofecoxib o al menos no usarlo. ¿Sí? Tampoco hay que satanizarlo en pacientes con riesgo cardiovascular. Podrías usarlo a bajas dosis en un tiempo específico en pacientes con bajo riesgo cardiovascular. Sangrado gastrointestinal. Sí, es muy cierto que los AINES producen sangrado gastrointestinal. Ahora, hay unos que producen más que otros, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo voy a dar a un paciente que tiene un riesgo altísimo, pues obviamente no le doy todos los AINES, pero nosotros vamos a encontrar en la práctica clínica que encontrar un paciente sin riesgo es prácticamente imposible. Eso es de laboratorio, soñado o de exámenes teóricos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la práctica clínica es completamente diferente. Y encontrarnos con pacientes con alto riesgo de sangrado, pues sí, al final todos los AINES lo van a hacer sangrar, entonces no le voy a dar. Sin embargo, ¿qué pasa con lo de la práctica clínica, que es aquel que solo fuma, que solo bebe, que digamos, no sé, que ha tenido reflujo gastroesofágico, una gastritis erosiva, o cualquiera de estos que no te termine de decir no, es un alto riesgo? Yo digo, bueno, voy a seleccionar un AINES, lo que me importa es la parte vista gastrointestinal, porque ya vimos cardiovascular, pues voy a tratar de que sea el que menos riesgo de sangrado tenga. Perfecto, sin embargo, o la pregunta que uno siempre sería, ¿cuál es el AINES con mayor seguridad gastrointestinal? Pues revisemos acá. Podemos ver que lo que es y eso está muy de moda ahorita, el aceclofenaco, ¿sí? O el aceclofenac, es el fármaco que su sangrado prácticamente es igual a placebo, toca el cero y pues podemos decir que es un fármaco muy seguro. Luego, y vale la pena hablar, pues obviamente los COX-2, el ECOPSIB, al no inhibir la COX-1, que es una enzima constitutiva a nivel gastrointestinal, pues obviamente tiene menos riesgo de sangrado. Y de los que son más utilizados, la recomendación sería ibuprofeno. ¿Ok? Son los fármacos con menos sangrado, mientras que los fármacos de mayor sangrado y que vale la pena tener en cuenta puede ser piroxicam y ketorolaco. El resto se mueven en este grupo. Importante decir que esto es hablando en general. Ahora, podemos especificar esto más en lo que son altas dosis y bajas dosis, porque ya lo vimos desde el punto de vista cardiovascular y pues gastrointestinal pareciera que sí. Y si un AINES hace sangrar gastrointestinalmente a dosis más alta, la relación gradiente terapéutico debe estar presente o gradiente de afección. Pues miremos y especifiquemos.
Podemos hablar, aquí está esta tabla para que se revise qué se consideró altas dosis versus bajas dosis. Quedémonos con diclofenac, ibuprofeno, ¿sí? Y celecoxib, que son los más utilizados, y miremos. Pues señores, si usamos ibuprofeno, que habíamos dicho que es uno de los más seguros, pues a bajas dosis, menos de 1200. Y eso es fundamental, porque es que estamos viendo mucho ahorita el uso indiscriminado de altas dosis de ibuprofeno. Es reciente encontrar ibuprofeno de 200 miligramos o de 400 se ha vuelto imposible porque son 800. Entonces la gente se toma 800 cada 8 horas. Estamos hablando de 2400. La gente cree, ojo, que los AINES tienen algo interesante. Recordemos que las altas dosis, por efecto farmacocinético, las altas dosis tienen una potencia, digamos, diferente, es un efecto más a largo plazo, pero si nosotros lo que queremos es una analgesia rápido, son mejores las bajas dosis, es decir, para un tratamiento antiinflamatorio es mejor dar dosis altas, sin embargo, para analgesia, que es para lo que la mayoría de las veces se usa, un ibuprofeno de 200 miligramos puede ser mejor, hace el Cmax mucho más rápido y alcanza el objetivo terapéutico. Entonces revisemos ese punto y usemos los fármacos de uso racional. Ya vimos que además los fármacos, a mientras menos tiempo se use y a menores dosis, es mejor, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, también gastrointestinal. Miren cómo cambia el ibuprofeno de 1.9 a 3.9. Celecoxib mostrándonos una vez más que no solamente es bueno desde el punto de vista cardiovascular, donde se ha satanizado mucho, pues no. Desde el punto de vista gastrointestinal, si vas a usar uno a altas dosis, pues y tienes riesgo gastrointestinal, pues usa Celecoxib. Miremos que la diferencia no es estadísticamente significativa. Ahora, vayamos a otro grupo, peroxicam, pues obviamente sí, mientras más lo usa, más daña. Diclofenac, digamos que las dosis pues no son tan, tan inocuas, de hecho pareciera hasta el doble, 2.5 por 2 sería 5, sin embargo, pues sería 4.2, nos muestra lo mismo que ibuprofeno. Conclusión, si necesito usar un AINES a altas dosis, usémoslo el menor tiempo posible y nos preocupa el punto de vista gastrointestinal, pues usemos el ECOXI, sería la recomendación. El sangrado gastrointestinal, que lo hemos visto, ahora, ¿qué tipo de sangrado gastrointestinal? Esto vale la pena tener en cuenta, porque una persona que tiene un sangrado gastrointestinal, o sea, el tubo digestivo puede ir desde el esófago hasta el recto, ¿no? Y muchas veces hay que tener cuidado y sobre todo le da al paciente sus hábitos de consumo y además la genética y pudiéramos dejar pasar algo tan grave como puede ser cáncer de colon, ¿sí? Por ejemplo, pensando que el problema es desde el punto de vista de AINES. Por ejemplo, el paciente está consumiendo o aspirina y tiene sangrado. No, ese sangrado está relacionado con la aspirina. No, pero es que el sangrado es una hemorragia digestiva inferior. No, sí, claro, tiene aspirina, porque recuerda que es gastrolesivo y todo eso es la misma mucosa. Realmente sí, miremos a ver. Lo que sí es cierto, pues es obviamente sí aumenta la incidencia de casos por cada 1000 personas año. Eso es una tasa de incidencia. Y pues lo que nos ha mostrado es que sí, hay 1.39 hasta 1.67 casos por cada 1000 personas que tomaran el medicamento durante un año. Pero ¿cómo es esa división? Y aquí lo vemos muy bien. La diferencia es muy marcada. Si el consumo de AINES o sea, el consumo de AINES y la relación gastrointestinal nos muestra que el sangrado es de hemorragia digestiva superior. Miren la incidencia, podemos tener incluso lo que es un caso 0.7, 0.72, 1.12 o 3.64 en comparación con la hemorragia digestiva inferior. Es decir, de ángulo de Trace hacia abajo, el sangrado por AINES no es frecuente, ¿sí? Es decir, el sangrado va a ser úlcera gástrica, úlcera péptica, úlcera duodenal, pero hablar de hemorragias a nivel de colon, no. Entonces, el paciente con sangrado, miren que no existe, sí existe, pero la incidencia es baja. Entonces, pudiéramos pensar en otra patología y es la invitación. Sangrado digestivo bajo, AINES poco probable. Perfecto. Y en cuanto a la dosis, pues lo que hemos mostrado y vale la pena a tener en cuenta es que el uso de aspirina, y detengamos un poco acá en el uso de aspirina, y es lo que vale la pena destacar acá. Perdón. Eh, lo anterior, como muy bien dijimos, que es este gráfico que tenemos acá, nos muestra que pues, la aspirina, si un paciente que toma aspirina,
Sangra de hemorragia digestiva superior no inferior. Y esto es por qué, y esto es por una situación importante, que es el uso de aspirina. Durante la época o la década de los 90, principios del 2000, se trató de darle aspirina a todo el mundo. De hecho, todavía hay estudios que no solamente hablan la aspirina funciona para todo, dicen, entonces, la aspirina para esto, la aspirina para aquello. Yo no estoy diciendo que sea un mal fármaco. Lo que sí invito siempre es a revisar la esencia de la farmacología clínica. Y es decir, la relación o el uso racional del medicamento. Y eso no determina más de una relación riesgo-beneficio. Listo, este medicamento sirve para esto. Pero ¿a qué riesgo expongo a mi paciente? Eso es fundamental saber y para que poder tomar la decisión, incluso si se puede incluir al paciente si tiene un conocimiento específico, un grado académico o de insight de la enfermedad, valdría la pena asociarlo. Entonces, usar aspirina para todo, no, ojo, no es placebo. Y podemos ver acá, señores, podemos ver acá, esto es un estudio hecho con aspirina, igual que el anterior, y nos dicen, bueno, aquí tenemos diferentes dosis, conclusión, todas las aspirinas están asociadas a riesgo gastrointestinal. Y un punto importante, y vale la pena destacar, ¿sí? Es que, por ejemplo, este estudio hecho por el doctor de abajo, ¿sí? De la Agencia Española de Medicamentos, tenemos que si tú le das 300, 150, 75, señores, igual está asociado. Pero este además viene comprobado o replicado, el resultado por García Rodríguez, donde dicen, listo, hagamos una división. Lo que están haciendo en la actualidad, bajas dosis de aspirina, menos de 100, 75, pues vale, menos 75, menos de 75, 75, ambos están asociados con sangrado gastrointestinal. Conclusión, la aspirina está asociada con sangrado gastrointestinal, entonces llenémonos de razón para dar la aspirina. Pero ojo, es que hay otro punto, y eso también está asociado con la frecuencia. Pues obviamente los estudios nos muestran que mientras más dosis se da por semana, por ejemplo, 2 veces a la semana, miren todo el riesgo que hay de hemorragia gastrointestinal. ¿Cuándo empieza a parecerse a placebo? Cuando yo doy 1 o 1,5 dosis semana, es decir, cuando yo le doy al paciente una posición específica, por ejemplo, para tratar una cefalea, para tratar un dolor muscular, cualquier situación, ahí se parece a placebo. Cuando yo lo uso de manera continua, la probabilidad de sangrado gastrointestinal es importante. ¿Ok? Eso lo muestran todos los estudios. Sin embargo, nos podemos quedar un poquito aquí, digamos que un poquito más, decir que de 2 a 5 dosis por semana tiene menos riesgo de sangrado gastrointestinal. Y aquí se habla mucho donde decimos, bueno, pues si bloqueamos o acetilamos la plaqueta, se usa un día sí, un día no, un día sí, un día no. La recomendación es siempre usar los AINES, perdón, si vas a usar aspirina, que tenga la indicación. Y la indicación es muy específica en esta parte cardiovascular. Prevención secundaria de infarto agudo del miocardio, no primaria. Primaria cada vez está más en desuso. Las guías, algunas han querido aferrarse. Pues es un tema discutible. Mi posición es para prevención secundaria. Mi posición es nunca. No lo recomiendo. Prevención primaria, perdón. Claro, prevención secundaria siempre, eso no tiene duda. Más bien la pregunta sería, ¿por qué el paciente que tiene un infarto agudo del miocardio no está tomando aspirina? O sea, justifíquelo y es que tiene que tener una contraindicación absoluta para no tenerlo. Ahora, que un paciente, no, es que es un paciente de alto riesgo porque es diabético, porque tiene hipercolesterolemia, trate la diabetes, trate la hipercolesterolemia, que hay 100.000 fármacos muy buenos en la actualidad, pero no lo mete en un campo porque en la prevención, el NNT para una prevención primaria de infarto agudo del miocardio por aspirina es altísimo. En cambio, el sangrado gastrointestinal no está lejos. Recordemos, primero no hacer daño. Entonces, la posición es, si lo va a usar el paciente, úselo bien. Úselo todos los días y pues ya no. Es mejor tratar una hemorragia digestiva, claro, que puede ser caótica y puede causar la muerte del paciente, que tratar un infarto agudo del miocardio. Eh, Algunos dicen, bueno, por lo menos que una vez a la semana o 2 veces a la semana no se tome el medicamento, que tome lunes, martes, miércoles no tome, jueves y viernes, sábado no tome y domingo. Pues sí, podrías entrar en este grupo, sí, en este grupo y la evidencia dice que parece, que protege igual. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios de adherencia es que el paciente o se lo toma todos los días o no se lo toma. Entonces no es tan fácil, en un mundo ideal sí podría ser, parece ser seguro, tanto gastrointestinalmente como también desde el punto de vista terapéutico. Pero la adherencia es compleja en la práctica clínica. Importante sangrado intracraniano, y eso es importante.
Porque los estudios cada vez más, los estudios de vida real, ¿sí? Las bases de datos de pacientes, nos muestran que ojo, y por ahí hay un estudio muy interesante que vale la pena revisarlo en el 2018, no lo tenemos en esta presentación, pero lo recomiendo mucho, que habla de cómo es el sangrado gastrointestinal y el sangrado intracraneano de anticoagulantes y agregan aspirina, a pesar de que es un antiagregante por su alto uso, y a pesar que decimos, no, póngale aspirina, que no le tenemos miedo, a la warfarina le tenemos pavor, a los anticoagulantes también, pero resulta que ese estudio nos muestra que valdría la pena revisar eso. Pero bueno, vamos a este estudio específicamente, que es el que estamos tratando acá, que sí lo hemos traído, y nos dividió en dos, en los que son en los estudios de casos y controles, y nos demostró los estudios de cohorte, ¿ok? Y estos estudios, obviamente recordemos que casi siempre los estudios, siempre y cuando ambos sean bien hechos, con un buen diseño, los estudios de cohorte tienen una importancia clínica un poco mayor, porque pues se evita cierto sesgo de confusión, ellos van desde la causa al efecto, mientras que el caso de control va, ya ocurrió el efecto y vamos hacia atrás a mirar a ver si esa es la causa. Entonces va en contra de lo que es la vía de la causalidad. Ese es uno de los problemas que tiene. Sin embargo, cuando son muy bien hechos, pues dan una excelente evidencia. Conclusión, nos muestran estos estudios, por ejemplo, el estudio de corte de Bernardis, nos muestra que sí, pues en cuanto a riesgo de sangrado intracraneano, pues sí parece que está asociado. Es decir, muestra que la evidencia es a favor del control, o sea, está mejor el control que la aspirina. Entonces, ojo con esto, que no es un fármaco que no tiene, es decir, sangrado gastrointestinal, no, está tomando aspirina. Ojo, que la aspirina puede causarlo. Tratamiento del dolor agudo, nos podemos quedar con algo interesante y es que todos los AINES sirven para el tratamiento del dolor agudo, que pueden revisar en cada uno de ellos diclofenac, ibuprofeno, no vamos a detener en algo que pues obviamente sí sirven, aquí los tenemos todos, cada uno de ellos, pueden revisar cualquiera de ellos para ver, por ejemplo, pero sí lo importante de todos estos, por ejemplo, piroxicam, todos ellos funcionan y no estamos descubriendo América. Sabemos que los AINES funcionan para el dolor agudo. Ahora, interesante y valdría la pena revisar algo y es, bueno, para el dolor agudo, usar AINES tópicos sí, son buenos frente a un comparador activo, ha mostrado que funcionan, entonces sí podemos usar, porque acuerda que habíamos hablado de osteoartritis, ¿sí? Y para el dolor agudo también vale la pena usar un AINES tópico. O sea, no había ningún problema en usar un AINES tópico. Importante es en cuanto a los datos, y valdría la pena revisar de cuál tópico pudiera funcionar. Sí, eso sí podemos ver. Aquí continuamos viendo que obviamente los AINES funcionan para el dolor agudo. Ahora vamos a entrar en otra categoría, es la dismenorrea. ¿Funcionan los AINES para la dismenorrea? Podemos resumir que sí, algunos mejor que otros, y llegaremos a ese punto. Pero pues cualquier paciente que tenga dismenorrea es una opción. Lo que sí no funciona o no tiene una evidencia nada buena y que es súper utilizado son aquellos medicamentos con paracetamol o acetaminofén, que es el mismo, ¿no? Entonces hemos visto acetaminofén más cafeína para dismenorrea. No. Acetaminofén más N-butilbromuro-iosina, que ya conocemos que es escopolamina, pues el espasmolítico hace el efecto, pero la analgesia, no. Es mejor usar un AINES. Un AINES sí funciona. Y luego miraremos en este estudio cuál es el que nos recomienda, pero pues sí saber que la mayoría de los AINES sí funcionan para el tratamiento de la dismenorrea, que también tenemos. Y me gustaría detenernos un poco acá entonces, pero ¿cuál sería la recomendación? Si va a usar ibuprofeno, tómelo. Naproxeno, muy bueno. Diclofenac, muy bueno. Pero ¿cuál podríamos recomendar con mayor peso, ya que estamos hablando que no todos los AINES son iguales? Pues señor, si tiene cualquier AINES y tiene dismenorrea, señorita, perdón, tómese. Sin embargo, no es que voy a ir a la droguería a elegir una, a ver cuál me recomienda, cuál podría ser mejor. Pues miremos el perfil riesgo-beneficio. Ya hemos hablado que casi todos los AINES son seguros desde el punto de vista cardiovascular, a las dosis específicas por un tiempo corto. Desde el punto de vista sangrado gastrointestinal, pues ahí empezamos a ver qué factores de riesgo tiene. Podría elegir un ibuprofeno, use el Ecopsin, ¿por qué no? ¿Sí? Pero entonces en cuanto a la eficacia, pues aquí este estudio nos muestra una división en grupo, diclofenac versus todos los otros AINES, mostrando a favor de diclofenac. Entonces diclofenac podríamos posicionarlo como uno, y es interesante porque cuando vemos los estudios de utilización de medicamentos, o preguntamos a las señoritas, les invito a que revisen, o las señoritas ustedes mismas se pregunten, o los que
tengan la oportunidad, caballero, de preguntar cuál es el AINES que utilizan. Primero, cuál es el medicamento que utilizan para la dismenorrea. Primero, no usan AINES por lo general, y si usan AINES no es el diclofenac. Entonces, promovamos el uso del medicamento según la evidencia y al día de hoy nos parece mostrar eso. Ojo que en cuanto a efectos adversos también es interesante. Digamos que los efectos adversos son exactamente igual al resto de los AINES, es decir, estamos usando el diclofenac que parece que funciona más y es igual de seguro que los demás, entonces desde el punto de vista de la relación le iría muy bien el diclofenac. Perfecto. Y valdría la pena revisar otro, por ejemplo, naproxeno también. Naproxeno tiene las mismas características de diclofenac, sin embargo, parece ser, y no es una locura, por ejemplo, que pudiera tener mayores efectos adversos. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, naproxeno o, por ejemplo, un inhibidor de la COX-2, ambos son efectivos. El naproxeno es un fármaco muy bueno para la dismenorrea. Sin embargo, ojo con su perfil de efectos adversos y también importante, recordemos, desde el punto de vista gastrointestinal. Se comenta mucho, se comenta mucho que naproxeno es un AINE muy seguro desde el punto de vista cardiovascular. Yo no estoy de acuerdo. Ojo, ojo con engaños o con información que parecen, pero no son por un mal manejo. ¿Ok? Si vamos a usar AINE seguro cardiovascular, Mm, yo diría que seguro cardiovascular es usar los AINES, bajas dosis el menor tiempo posible. ¿Ok? Perfecto. Continuando con lo que es el tratamiento pues, para la dismenorrea, pues quedémonos con lo que es el tratamiento de los AINES, porque habíamos visto mejora en porcentaje, mejora en cantidad de la visión visual análoga, conclusión, funciona. Excelente opción terapéutica de diclofenac, naproxeno también puede entrar en ese grupo. Y aquí pues teníamos una comparación con paracetamol, que no quería traerlo acá, pero pues obviamente miramos la diferencia muy marcada de cualquiera, por ejemplo, ibuprofeno o naproxeno, ¿sí? Frente a paracetamol y la evidencia es totalmente a favor de los AINES. No tendría sentido usar naproxeno perdón, no tendría sentido usar paracetamol para la dismenorrea, salvo que es un paciente alérgico a AINES. Ahí empezamos a hablar de otra historia. Ahí sí. Pero si tiene la oportunidad de utilizarse un AINES, pues siempre será mejor un AINES. Entramos en una patología interesante como el cólico nefrítico, ya estamos finalizando, pero vale la pena. Siempre nos han enseñado cólico nefrítico igual a opioide, ¿sí? Mínimo morfina, porque la dilatación del ureter, la analgesia, pues un dolor muy grande y en la escala visual, perdón, en el tratamiento, si en la escala visual análoga, si la manejamos bien, nos decimos que es un dolor severo y el dolor severo es con opioides, ¿sí? Pero vale, pues miremos acá, revisemos la opción de AINES versus opioides. ¿Ok? Desde el punto de vista intravenoso, olvidemos la intramuscular, no tiene sentido. Se siente con dolor tan importante como un cólico nefrítico por el tratamiento endovenoso, eso no se duda. Y miren lo interesante, cuando miramos la comparación, los AINES, ¿sí? Terminan teniendo ventaja en comparación con los opioides. Eso es sorprendente y sí. Un AINES endovenoso colocado de manera correcta, la dosis correcta, pues para primera sorpresa decir que es tan bueno como un opioide ya sorprende. Es decir, que es mejor y que estos estudios muestran que es mejor que un opioide es sorpresivo. Pero sí. Entonces, cólico nefrítico, se puede pensar en usar un AINE y así vamos disminuyendo un poco lo que es el uso de opioides, que ahorita está de primera mano por lo que es el abuso de los opioides. Y desde el punto de vista, digamos, desde listo, ya me dijeron que funciona, pero desde el punto de vista de seguridad, pues el punto de vista de seguridad también o la comparación, ¿qué ventajas tiene? Pues tiene que induce muchísimo menos el vómito. Recuerda que los opioides o los opiáceos producen muchas náuseas, incluso el vómito. En un paciente con cólico nefrítico, producir esto aumenta el dolor. Entonces hay otra ventaja, un fármaco que funciona y con menos efectos adversos. ¿Ok? Entonces los invito a que miremos eso. Punto fundamental, que está muy de moda ahorita, con lo que no sé por qué, es el uso de paracetamol endovenoso para alcohólicos nefríticos. Hay mucha fe, la fe mueve montañas, sin embargo, no para el médico mueve montaña, pero para el paciente hasta allá no llega el efecto placebo. Y pues obviamente al compararlo, pues cuando se coloca AINES en estos pacientes en lugar de paracetamol, pues necesita menos recuperación de energía,
Los efectos adversos son iguales, es decir, que me dicen, no, es que es un fármaco con menos efectos adversos, no estoy de acuerdo, la evidencia no muestra lo mismo, y pues obviamente en cuanto a los vómitos, tampoco hay diferencia significativa. Entonces, entre colocar paracetamol intravenoso y colocar un AINES intravenoso, también me quedo en el paciente con cólico nefrítico. Hasta ahora la evidencia nos muestra que es mucho mejor un AINES. Si el paciente es alérgico a AINES, ya es otra historia. Opioides por encima de paracetamol. No, pero es que no hay opioides, necesitamos combinar analgesia, pues sí, adelante. Perfecto. Pero si no es alérgico, pensemos siempre, pensemos en un AINES que es una maravillosa opción. Seguridad renal, interesante porque es diferente a lo que podría ser la parte, digamos, gastrointestinal, ¿no? Miremos acá, obviamente, aquellos fármacos con seguridad renal, podemos empezar a ver que el ibuprofeno, el naproxeno, no tienen tanta seguridad renal. Nos habíamos quedado que el ibuprofeno es muy bueno desde el punto de vista gastrointestinal. Diclofenac sí está un poco asociado a placebo, por así decirlo. Meloxicam, celecoxib, una vez más, celecoxib mostrándonos que es un excelente medicamento, que es eficaz, que es seguro, que incluso cuando lo tenemos que usar a altas dosis también permanece desde el punto de vista gastrointestinal seguro y que desde el punto de vista renal sería prácticamente igual a placebo. Entonces, vale la pena tomar muy en consideración celecoxib cuando dicen paciente con antecedente cardiovascular no deben usarse los COX-2, no estoy de acuerdo. Paciente con antecedente cardiovascular debe tenerse vigilancia con los AINES, no usarse cualquier COX-2. Si vas a usar un COX-2, pues valdría la pena arriesgarse con celecoxib y siempre mirar que no sean dosis altas, es decir, no más de 200 y tampoco más de 7 días o en su defecto no más de 30 días, porque cualquiera ya entra en el problema de los efectos cardiovasculares. Y desde el punto de vista renal, miren lo bueno que es el COX. Para finalizar, el último slide tendríamos acá lo que es la interacción con los alimentos. Ser un fármaco ácido pues se une mucho a los alimentos y el resumen de estas gráficas lo que nos quiere decir es que la presencia de alimentos termina afectando la absorción de los AINES. No el área bajo la curva, pero sí, por ejemplo, el Cmax. Y el Cmax es importante porque el pico en que el medicamento alcanza, pues es la oportunidad que tiene de entrar a los tejidos, encontrarse con la ciclooxigenasa y bloquearla. Y este último gráfico nos muestra que el NNT, a medida que la dosis es mayor, pues cada vez el NNT es menor. Es decir, si doy más dosis, necesito tratar menos pacientes para alcanzar el resultado deseado. Conclusión y lo que me interesa de esto es que nos quedemos con que si se va a tomar un aire, se respete el espacio de la comida, porque si van a tomarse con comida, entonces habría que aumentar dosis, y entraremos en una situación un poco compleja. Conclusión, o tómese media hora antes de comer, o sí, guárdese esa ventana de media hora por lo menos, o 2 horas después de haber comido, y no habrá este tipo de relación. Muy bien, aquí dejamos la clase de AINES, espero eh, haya sido útil. Conclusiones para finalizar, no todos los AINES son iguales ni desde el punto de vista estructural ni desde el punto de vista de farmacocinética. En el mecanismo de acción se parecen muchísimo, ahí sí podemos decir que sí, pero tampoco lo son en la práctica clínica. Hay unas diferencias importantes que valen la pena considerar. No son tan malos como se describen, son fármacos muy buenos. Hay que conocer los riesgos, hay que gestionarlo. Hemos conocido un poco lo que son valores en cuanto a dosis y días de seguridad para infarto agudo del miocardio. Hemos conocido también que la aspirina es un fármaco maravilloso, pero también produce reacciones gastrointestinales, así sean a dosis bajas. Mientras más tiempo lo use, estaba eso. Y también decir que los sangrados intracraneanos no son algo solo de los anticoagulantes. También la aspirina está incluida en esto. Y finalmente, pues si va a usar un AINES, pues que cuidarse la ventana entre la alimentación y el AINES. Con esto finalizamos. Dejamos hasta acá. Muchas gracias.